Pongan un gran ganamos en los comentarios porque no solo se viene vídeo largo, sino se viene la review anual de la cuenta del CEO. Vamos a hacer que este vídeo sea además una dinámica en la que vosotros hacéis un análisis de cuenta y me dejáis en los comentarios, me funáis en los comentarios, incluso para la gente que siempre tiene ganas de funarme en el resto de redes, decirme qué se puede mejorar en la cuenta. Y ahora, señores, sin más dilación, tengo mucha ilusión por hacer este vídeo y desde el año pasado, la última edición, fue un vídeo muy bien acogido en la comunidad. Compartirlo si queréis tener una cuenta como ejemplo para vosotros poder intentar aspirar a conseguir esta clase de cosas. Y por último y mucho más importante, dentro de poco también haré esto mismo con mi cuenta free to play, que eso también es un reflejo muy grande para muchos de vosotros que igual no podéis meter tarjetón en Lootbar. Usa el Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Así que dejadme en los comentarios cuántas ganas de 1 al 10 tenéis que haga una review de mi cuenta en la cuenta free to play. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda. Todo esto anterior free to play sabéis que es increíblemente poderoso para que el canal crezca y que ayudéis sin gastar vosotros nada de forma free to play. Tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar al canal de todas estas formas anteriores. Gracias por estar ahí un día más. Recordad que hay un nuevo canal de Google, link aquí abajo en la descripción. He subido un solo vídeo, pero está explotando ese vídeo, así que ir a verlo. Muchísimas gracias. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por el apoyo a la web y a la app. Y vamos con la review completa de mi cuenta. Pues bien, he de deciros que 3 cosas fáciles de enseñar rápidamente, y ahora os enseño con qué equipos los hice, son los endgames. Es decir, Abismo 36 estrellas, sabéis que es muy fácil y os suelo hacer no solo una guía del Abismo, sino suelo enseñar cómo me lo paso en stream. Se puede pasar de 1000 formas y se puede pasar full 4 estrellas. Luego, el teatro, desde que salió y desde que actualizaron los pisos, yo saco los 2 arcanos. El teatro no hay mucha... Ya no hago guías del teatro, pero porque el único consejo para el teatro es que tienes que malgastar resina. Tienes que gastar un montón de resina para subir personajes sin sentido, y cuando llevéis mucho tiempo jugando, igual poco a poco vais a poder entrar en los teatros, así que no hay mucho más. Y la conflagración, que os voy a enseñar cómo la pasé. Hay una guía de la conflagración en el canal. En directo estoy pasando conflagraciones de bastante gente. Está complicada porque es muy específica, pero... aquí tenéis las conflagraciones, -2, como podéis ver aquí, me he hecho todas, 180 segundos, dificultad 6. Hay una aquí abajo que tapa mi cámara, no se ve, pero bueno, ahí está, que también es la primera conflagración que salió en Genshin Impact, y también me la hice 180. Ahí os paso rápido si queréis pausar el vídeo para que las veáis. Y esta es la conflagración actual y cómo me la he pasado. Ahí lo tenéis, 180 segundos, dificultad 6. La mayoría realmente solo queréis bajárosla con unos 100, o sea, con dificultad 5 o dificultad 6, pero sin tiempo, solo para sacar las skins de armas. Luego, esos son los endgames. Ahora os quiero enseñar los logros. Tengo 1670 logros. Dejadme en los comentarios cuántos logros tenéis actualmente. También dejadme cuántas estrellas en el abismo sacáis si sois nuevos, o cuántos segundos en la conflagración, o a qué dificultad llegáis. Y básicamente creo que estoy a punto de sacar todos los logros posibles. Me falta este de aquí de las líneas ley, porque no me hace falta farmear líneas ley, porque me suele faltar la experiencia, me suele sobrar, perdón, la experiencia. Y luego algunos logros como estos de completa la estatua de los 7, que es imposible, y alguna cosa más. Lo de los logros, he de decir que en este vídeo debo agradecer a Aqua and Chill, que es una persona muy antigua del canal, que yo a veces no puedo rascar al milímetro algunas cosas como los logros, o como los discos de música de la tetera, o como algunas misiones que son infumables y no me da tiempo en la vida para poder traeros este canal, los directos, el resto de cosas. Sabéis que me dedico a más cosas fuera de crear contenido, la cuenta free to play, la cuenta de Wuthering Waves también, el canal de Wuthering Waves, la página web y todo lo que podéis ver vosotros. Y bueno, Aqua me ayuda, no me farmea la mayoría, que igual hay gente que dice, ¡guau! Tienes todo eso porque tienes un farmeador. Pues no, en la principal, en la free to play sí, en la principal yo hago el 95% de lo que hay que hacer para yo estar en la piel de una persona que juega Genshin como tú que me estás viendo. Ese último 5% para que esta cuenta esté así, con esta cantidad de logros y algunas cosas llevadas al extremo, es decir, tengo el 100% real en todas las regiones en el mapa, ahora lo enseño. Ese último cofre de los 291 cofres que hay, pues si yo tengo 290, Aqua me saca ese 1 que yo no he conseguido
porque no puedo dedicarle 2 horas a patearme el mapa para sacar ese cofre que me falta. Entonces, ahí están los logros. Ahora vamos con los equipos y los personajes que sí os hacen mucha ilusión. Este es el mapa. No voy a dar mucha vuelta porque el mapa es todo al 100% y en el 90% de los trocitos de mapa tengo el 100% real, que esto es muy importante. Habrá trozos donde no, creo que en Sumeru concretamente no tengo el 100% real, pero tengo el 100% real en todo el resto de sitios, ya no solo incluso en Notcry, que decimos, bueno, la brújula es muy buena en Notcry. En Notcry, en todas las zonas, hay entre 5 y 10 cofres que no te muestra la brújula porque son misiones ocultas, cofres ocultos que respawnean después de hacer cierta cosa, hay un montón. Pero el mapa lo tengo todo al 100% también. Y ahora vamos con los equipos y los personajes. Os voy a enseñar qué equipos juego, qué personajes he desequipado del todo, que esto es muy interesante. Y luego entramos en profundidad a enseñaros mis mejores personajes. Dejadme en los comentarios, no sé si enseñaré todos al milímetro porque no me da tiempo. No sé si quiero que este vídeo dure mucho o poco. Según lo que me dejéis en los comentarios, el vídeo enseñando la cuenta free to play igual dura mucho más. Si me dejáis en los comentarios, Phil, queremos que dure más el vídeo. Pues igual si este dura 15-20, el de la free to play dura media hora enseñando todos los artefactos uno por uno, las armas y demás. Pero bueno, en mi cuenta principal tengo estos equipos. Este es mi equipo de exploración, que igual a mucha gente les sirve porque diréis, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? No es un equipo que jamás haya hablado de él. Pero Columbina Masinefa con la wheelchair de electrocargado lunar, Mahuika dejas la elemental fuera del campo haciendo super vaporizados, y Varesa en campo tiene un daño bruto muy fuerte y aparte reaplica electro para que la base del equipo sea electrocargado lunar. Tengo un escudo además, y además cuando quiero jugar a FK o eliminar enemigos sin ni siquiera mirar la pantalla porque estoy haciendo otra cosa, tiro elemental de Inefa, elemental de Columbina, elemental de Mahuika, y como tienes el electrocargado lunar más Mahuika haciendo super vaporizados encima, los enemigos se desaparecen y como yo casteo el escudo me quedo FK viendo cómo los enemigos se van y yo me quedo haciendo otra cosa. Entonces, luego para la exploración el desplazamiento es espectacular, porque Mahuika con la moto es increíble y Varesa con el dash que tiene es increíble también, con lo cual, esto yo no sé si va a ayudar a mucha gente o es una curiosidad del vídeo de enseñando mi cuenta, pero este vídeo este equipo para exploración me parece el mejor que jamás he tenido. ¿Funciona para los abismos y demás? A ver, funciona. Hay muchos equipos mejores que este. Es un equipo, llamémosle meme o equipo para explorar. Pero igual a partir de este vídeo muchos empezaréis a jugar este equipo porque desplazamiento, increíble. AFK Farming, increíble. Escudo, increíble. Poder bajarte todos los enemigos fácilmente y además sinergia entre todos los personajes, increíble. Vertical, o sea, vuelo vertical con la moto de Mahuika, increíble. Salto de Varesa también para saltar muchas más alturas, increíble. Y en Notcry, pues ya sabéis, la pasiva de Columbina, si algún personaje se va con Diosito que lo revive hace 0 y tal, increíble también. Me falta healing, pero bueno, te metes comidas que seguramente en el pase de batalla habéis hecho un montón de pollos fritos para curaros y ya está. Y ahora, mis equipos. Tengo el equipo Prime de Mahuika. Ahora enseño las stats, pero bueno, Bennett, Shilon y Citlali son soportes construidos como están en sus builds. Tranquilos que no es un vídeo de vayan a ver la build. Los enseño como los tengo, pero con calma. Siguiente, el Prime de Skirk. Como ven, tengo aquí a Citlali porque yo tengo Skirk con constelaciones y la juego a nuke. La juego a tirar la ulti nukeada y rotar en 15 segundos muy rápido. Yo no tiro ataques normales. Igual los editores, mientras explico esto, están poniendo un gameplay de fondo porque el 50 segundos el boss de la conflagración de Skirk lo he mandado con Dios. Luego, el equipo Prime de Zibai, que aquí irá Linea en vez de Gorou y pues también todo muy fuerte y Luga no se puede construir mejor porque sabéis que va a ser Enata triple maestría, ahora lo enseño. El equipo Prime de Flins, el equipo Prime de Nefer, y como ven aquí van los 5 mejores equipos del juego. El problema es que Columbina y Citlali son dos personajes que se comparten entre ellos. Tiene pinta de que en SNES Naya igual llega otro crío para el equipo de Skirk y se divide del equipo de Mahuika. Y luego, fuera de los 5 mejores equipos del juego, tengo el Prime de Varesa con Durin, que igual aquí Nicole llega a mejorar este equipo en vez de, por ejemplo, Yansan, quién sabe. El equipo de Gaming, full 4 estrellas, que lo enseñaré, pero bueno, Citlali y Bennett son de otros equipos. Y el equipo de Razor, que además a Razor lo llevo con el arma de Barca. Creo que a Razor no os lo puedo enseñar porque el set que usaría en Razor lo tengo en Durin.
Lo que pasa que solo tengo un set del nuevo set bien construido. Pero bueno, Razor lo enseña en stream, igual los editores lo rescatan por aquí. Si lo construyo con ese set se me queda como en 100 de probabilidad, 280 de daño crítico activando la pasiva del arma de Barca, 140 de recarga. O sea, se me queda increíble para ser un 4 estrellas. Y luego los dos slots son, y esto espero que ayude, es esto que lo llamo viajero, que es cuando quiero cambiar el elemento del viajero, pues lo tengo aquí facilito para cambiarlo rápido y cambiar el elemento en una estatua de los 7, que espero que os ayude mucho y os recomiendo hacerlo. Y este es en los años 1600, es el bicho del Milastra que tengo aquí, que se llama pruebas, que cuando quiero poner personajes al azar para probar cosas, pues tengo un slot libre. Recordad que aquí podéis añadir más equipos nuevos, hasta un total de 20. Si veis en pantalla arriba pone 11 de 20, con lo cual yo podría poner 9 combinaciones más, pero por ahora no. Y aquí es donde viene lo divertido, y os enseño los personajes y la construcción. Muchos diréis, bueno, Phil, tú no tenías un Arlequino Prime ahí con 80 de probabilidad, 250 daño crítico, su arma, o no tenías un Super Kimmich. Pues aquí os enseño. Estos personajes con estrella son los que están ya construidos, que en mi opinión les pongo la estrella porque ya no necesito mejorarlos. Como ven, Columbina y Nefa no tienen la estrella. Y luego hay personajes 5 estrellas que he decidido desequipar porque ya no utilizo para nada, y entre ellos, y por desgracia, están Arlequino y Kimmich. Arlequino y Kimmich los he desequipado del todo, no tienen ítems. Llevo sin jugar Kimmich 6 o 7 meses y dije en un punto, si no lo voy a jugar, ¿para qué lo tengo equipado? Y con las piezas de Kimmich mejoro a la construcción de Mahuika. Y Arlequino lo mismo, aunque lleve un set aparte, tenía un Cali de ataque con 14 de probabilidad, 19 de daño crítico, que ese Cali de ataque serviría muy fuertemente para Flins o para Durin y alguno más. Mi Durin tiene constelaciones, va a Cali de ataque. Entonces desequipé a Arlequino porque tampoco la jugaba, y los soportes con los que se juega Arlequino los usaba en otros equipos como Furina, Citlali, Shilonem, Bennett, Columbina y Nefa. Entonces realmente desequipé a Arlequino, así que todo lo que ven por abajo, Shenhe no la juego, porque sí juego a Ayaka, ya está equipada, pero Ayaka la juego en el equipo de Scoffy, Furina y tal, así que no juego a Shenhe. Venti no lo juego, lo equipé momentáneamente para el equipo de Barca. El resto, bueno, Ganju la equipé con un Nobleza Sobrante y el Aqua Simulacra de Yelan para la conflagración, para liberar a Citral y para el equipo de Mahuika, pero realmente tampoco juego a Ganju de normal. Sino y Clorinde ni de lejos, Clorinde nunca me gustó, la saqué para hacer la guía. Tinari lo juego a veces, le pongo algún set que me sobre de recuerdos, pero realmente tampoco lo juego de normal. Raiden en esta cuenta no la juego, sabéis que en la free to play soy main Raiden, la tengo en constelaciones y arma y tal, aquí no. Jaimiko la jugué un tiempo, pero hace mucho que no la juego. Y luego aquí al final, Yelan sí estoy en proceso de equiparla y dejarla perfecta. Estoy haciendo relicario de emblema. Es un personaje que tengo pendiente de equipar bien, aparte de mejorar los personajes que ya tengo. Y luego de 4 estrellas, menos Razor que anda por aquí, que todavía no tiene un segundo set para rotar con Durin, a Xiangling, y ahí está el pobre Barca, como 4 estrellas. Aquí Xiangling y Xingqiu, que no encuentro a Xingqiu aquí. Xiangling y Xingqiu, mientras hago emblema para Yelan, lo que me sobre sirve también para equipar a Xiangling y a Xingqiu. Pero también me di cuenta que llevaba un año sin jugarlos prácticamente, menos cuando digo, venga, un reto de full 4 estrellas para el abismo. Entonces también los desequipé, y hasta que no los deje perfectos con emblema mientras farmeo a Yelan, tampoco los voy a poner la estrella. Ahora sí, señores, vamos con los que sí y cómo están construidos, en el mismo orden que están aquí. Flins, que imagino que esta parte la verá mucha gente igual porque dice, guau, quiero tener un Flins como el del CEO. Cuando la construcción afecte tener constelaciones o armas que le den más probabilidad o más daño, más recarga, lo voy a avisar, pero tampoco voy a entrar en cada personaje porque igual os puedo tirar una build de 40 minutos, así que en este punto sí que recomiendo que si falta algo por entender de lo que voy a explicar, intentaré dedicarle un minuto a cada personaje, sí que lo entenderéis en la build. Entonces, mi Flins es este, casi 300 de maestría, ahora está en el equipo, con lo cual creo que se activa algún bufo extra, 2300 de ataque. Su arma que le da 28 daño crítico, full set. Yo lo tengo C2, que las constelaciones las habéis visto también en la conflagración, así que ir a la parte de la conflagración y mirar las constelaciones de mis personajes. La C1 le da más energía, 1, 9, 10, y se me queda así, 97 de probabilidad, y aquí se le sumarían 28 del arma. Esta es la recarga que consigo de base, y por eso puedo tener la ulti grande más las 3 chiquitas de la C1 en cada rotación. Luego, Inefa, que no tenía la estrella porque la puedo mejorar todavía. Tiene su full set, C1, tiene su arma, este 1 y arma la Inefa,
tiene 197, no hace falta más. Esto es para subir el escudo, pero no hace falta más. Y se me queda así, 70 que podrían ser más, 243 que podrían ser más y 263 que podría ser más. De hecho, todo el rato me queda un píxel de la ulti, necesito 170 de recarga de energía. Lo que tengo muy mal es un casco muy malo y algún otro ítem. Así que puedo llegar a 75 de probabilidad, 170 de recarga, que por eso no tiene la estrella. Luego, Columbina es nivel 100 y es C6. Es mi único y mi primer promocional C6 del juego. Luego, su arma C6. Full set, el casco es lo peor que tiene, lo tengo que mejorar. Y se me queda así. Recordad que aquí, cuando tienes C6 ya, tienes una pasiva que le da 15 más de probabilidad. Entonces tengo 80 de probabilidad en todos los equipos. Con Nefer me da otros 20, tengo 100 de probabilidad. Bueno, 99.6, porque la UMA le da 10 y Najida C2 le da 10 en el equipo de Nefer. Y luego aquí pues gano 80 más de daño crítico por la C6. Entonces ya se me va al cielo. Tengo 142, que mucho dicen, Phil, en tu build dijiste que para Nefer hace falta más. Ya, pero mi Columbina tiene la C4 que le da más energía. Entonces ahí la he equilibrado con todo esto, pero bueno, creo que puede mejorar un poquito más, por eso no tiene estrella todavía. Sakarosa, lo de siempre, sombra verde triple maestría, cazador de dragones para Flins con la skin y sí que tiene mucha recarga porque tengo buenos ítems, pero poco más. Si queréis un vídeo en profundidad enseñando cada artefacto de cada personaje, porque por ejemplo aquí 98 de maestría, 80 recarga, 21 de recarga, 24 de recarga y 20 de recarga, son ítems muy buenos realmente en casi cada personaje, pero yo voy mucho más allá, yo quiero tenerlos mucho mejores. Ahora, los personajes van a ir sueltos, pero bueno, imagino que ahora muchos dirán, bueno, viene Skirk, Phil, quiero ver el equipo de Skirk. Vamos a ver a Skirk. Tenemos nivel 100, a Skirk la subí a nivel 100. He subido a varios que se ven aquí. Como veis, tengo a Skirk, Mawika y Columbina a nivel 100. Y ya, no tengo más. Tengo botellas y estoy pensando en subir a Nefer, que es el equipo que ahora mismo hace más daño en mi cuenta por Columbina C6. Entonces estoy pensando en subir a Nefer, pero todavía no lo he decidido porque las botellas son muy escasas. Pero bueno, volvemos. Skirk tiene su arma, tiene C3, que al final nos calentamos porque en su momento junto a Mawika eran los dos mejores carries del juego y dije, pues al cielo con las dos. Full set y 1-10-10. Ese 13 es por la última 3. Tengo un cáliz que sí me gustaría enseñar, que me salió con escarcha incluso, que está aquí, ¿veis? 14 probabilidad, 13 daño, ataque y un fallo en recarga. Y luego pues lo de siempre, ataque en el reloj, casco de daño crítico y se me queda así. 75 más 15 de la consonancia crío, 90. 200 de daño crítico, más 40 del arma, más 60 de Scoffy C1, 300. Tengo 90 de probabilidad, 300 de daño exactos. Y 2600 de ataque, que es altísimo. En campo no sé si recibe el bufo del arma Scoffy y tal, y se pone en 3000 muchísimo, para que sepáis. Luego, Mawika, 2000 de ataque, 300 de maestría. Su arma, full set, C3 también, 10-10, C3 para las últimas 3. En mi esposa, Mawika fue la primera consentida y de las primeras constelaciones locas que saqué. Y se queda así. Estos son 94 de probabilidad, 220 más el arma que son 35, 254 y luego el resto, pues ya sabéis, volando. Esta es la Mawika. Zibai, casi 3000 de defensa. Esto, su arma, aquí me voy a arrepentir mucho, ya sabéis, los más antiguos del canal ya sabéis el percance que ocurrió con su arma. Full set, C3. Yo quería Zibai C0, pero el Uga C6 me obligó a sacar esta C3 de Zibai. Esto es un despropósito y no lo recomiendo. Pero como expliqué en la build, aquí hay una C2 que aprovecha mucho más la defensa y a C0 en algunas ocasiones con casco de defensa en vez de daño crítico es muy buena, pero a C2 definitivamente es 1000 veces mejor casco de defensa, con lo cual mi Zibai va defensa, defensa, defensa y este casco pues me salió y es muy bueno y por suerte estuve guardando artefactos de defensa con proporción crítica mucho antes porque yo pensé que Sandrone siendo carry geo, es decir, pensé mal, me equivoqué, iba a usar este set con defensa, con lo cual yo guardé defensa con proporción crítica y resulta que me sirvió para Zibai porque tenía todos los ítems para equipar a Zibai. Luego pues 1, 10, 8, la ulti igual la subiría más adelante un puntito más y se me queda así, 41 más 30 el set más 10 de Iluga, 81 de probabilidad, podría sacar más, y 283 de daño crítico más creo que son 30 Iluga, 310 de daño crítico, la recarga suficiente, la defensa una burrada y la maestría pues también tengo maestría por ahí residual. Con Linnea seguramente esto mejore más y además luego Linnea da 40 daño crítico a C2, Gorou también da 40 de crítico a C2 y también gano 80 de crítico lunar con Columbina C6, con lo cual esta Zibai realmente se va a 400 de daño crítico, la probabilidad es lo que me faltaría. Puedo mejorarlo un poco más, pero bueno, como Zibai no es mi main, la saqué por hacer contenido y pues pasó toda esta locura.
Parece que está muy rota, pero a mí Zibai me da un poco igual. Habrá que ver cómo mejora con Linea. Luego, Xilonen, esta sí que es fácil. Esta es su set, Favonius. En este caso llevo Petra, pero tengo ambos sets. Y se queda así, ya sabéis. Suficiente recarga, suficiente probabilidad para que se active el Favonius, mucha defensa para que cure y volando. ¡Hola! Me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Xianyun fácil, voy a pasar los personajes fáciles, es full set, triple ataque, set de son de antaño, mucha recarga, tengo su arma y se me queda con 192 de recarga y llego al capeo de ataque, que me parece que eran 4500 o alguna cosa así, cuando activo sus pasivas. Kazuha no está equipado, roto el set de Sakarosa, pero bueno, es chifos R2 como veis aquí, triple maestría y toda la cuestión. Yo no tengo más chifos para subir que me salieron en algún banner. Sí, yo mirad, tengo aquí más chifos. En estos días me caliento y le refino el chifos a Kazuha para tener más recarga. Pero bueno, el Kazuha lleva el set de Sakarosa, básicamente. Scoffy. Esto sí es un flexeo y estaréis pendientes porque viene rápido en el banner. Viene en unos días desde este vídeo. Su arma, full set, C1 para el daño crítico crío adicional. Y esto me da unos stacks, que me parece que eran 5 stacks. Yo al principio no entendía la C2 de Scoffy porque dije, 5 stacks para el equipo de Skirk no tiene sentido. Claro, ahora que juego Skirk Nuker, que hace que su ulti son 6 hits, de hecho, no 5. Pero claro, si yo le meto estos stacks a la ulti de Skirk, que yo la juego a nuke, igual mi Skirk se va al cielo. Así que me estoy planteando sacar la C2 de Scoffy para nukear a Skirk. Lo veremos, venir a los directos porque ahí es cuando solemos hacer las calentadas. Y posiblemente saque la C2, quién sabe. Luego, tiene piezas muy buenas. Tiene este reloj, este Cali de crío y este casco de ataque, porque me sobra el daño crítico. Y tengo los stats así, 170 de recarga, 65 y 15, 80 de probabilidad. Y aquí hay 193, 94, pero tengo 60 de la C1, con lo cual tengo 254 de daño crítico. Entonces 80, 250, 170 con 2300 casi de ataque, pues es muy pick la Scoffy. Citlali, su set de pergamino, su arma, la tengo C2 por los 250 de maestría que le va a dar a Mabuika, y pues muchísima maestría y muchísima recarga, que es lo que necesita ella. Ayaka, que esto puede resultar a algunos divertido. 2500 de ataque, su arma, la juego con Scoffy a veces, me vuelvo loco y la juego con Scoffy. Full set, C0, este 0 mi Ayaka, solo tiene una corona en la ulti, pero se me queda así, 30 más 40 del set, 70 más 15 de la consonancia, 85 de probabilidad, 231 más 60 de Scoffy, 290 más 15 de Shenhe, 305 de daño crítico y casi 160 de recarga, porque estuve haciendo pruebas y en algunos sitios me faltaba y dije al límite. Y el casco es de ataque, este casco es de ataque, allá que lleva casco de ataque y hace mucho más daño. Si tuviera casco de daño crítico igual me voy a mucho más. Varesa, que os hará ilusión, 2300 de ataque, su arma, C2, últimamente ya saco casi todo C2, full set, 2 coronas, la elemental a talento 9, bull convencional, no tiene nada raro de cascos ni nada. Y se me queda así, 80 de probabilidad, 207 más el arma que le da 60 y tantos, pues casi 280 de probabilidad, 126 de recarga que me sobra porque la C2 hace que con 115 tenga perma ulti. Y creo que no la puedo mejorar más. Tengo ítems de 1 o 2 fallos. Nefer, el mejor carry de mi cuenta. Técnicamente con un casco de daño crítico soy capaz de llegar a 500 de daño crítico con 90 de probabilidad. Ahora mismo le cambié el casco porque hago más daño con un casco de maestría. Tengo un casco de maestría espectacular que me salió hace poco. Es el mejor carry de mi cuenta y el mayor daño por rotación. Llego a 600k de DPS. Creo que si saco la C2 porque solo es C1 igual llego a 800k y en el futuro, claro, tiene Columbina C6 y tal, y en el futuro igual es un equipo y un personaje que puede llegar a 1 millón de DPS. 1 millón de DPS, o sea, imaginar lo que es eso en rotaciones de 18, son 18 millones por rotación. Es bajarse las alas de la conflagración en 20 segundos, es una locura. Pero bueno, es Nefer, arma y C1
con corona el elemental y me arrepiento de haber subido la ulti. Los artefactos sí los voy a enseñar porque amerita. Tengo esto de 50 de valor crítico el reloj. Este cáliz con 2 fallos mejorable, pero ahí está. Y este casco de 38 daño crítico, 2 fallos, probabilidad maestría. O sea, es Nefer triple maestría, igual que Zibai, que es triple ataque. Y se me queda así, 37 más 30 del set, 67, más 10 de la UMA, 77, más 10 de Najida C2, 87. Tengo casi 90 y me gustaría sacar más. Y luego 313 daño crítico, más la C6 de Columbina 80 son pues 400, más este arma de aquí que me da otros 36, son pues 430 aproximadamente, más la UMA que me da 20, 450, más Najida que da 20 con la C2, 470. Es decir, tengo casi 90, 470 de proporción crítica. Con casco de maestría casi llego a 500. Con casco de daño crítico llego a 500 exactamente. Entonces, esta es la mejor Nefer que vais a ver en mucho tiempo y todavía podría mejorar alguna cosa más. Luego, de lo que me falta, que ya es poquito, y acabamos el vídeo, Lauma, que es Serenata, triple maestría, con su arma y C2 para bufar a Nefer. Y llego a 200 de recarga y toda la maestría posible. Los ítems son muy buenos. Por aquí, Emily con su set. Esta es Emily C0, que la saqué para Kinich, ya no la uso, está de adorno la pobre. Con su set, con su arma, y se me queda así. Puede mejorar, pero bueno, tiene permaulti y hace buen daño. El Baizu es cazador de dragones, full set, full recarga, full vida. Como veis, se me queda con esta recarga y casi 50.000 de vida. Me quedan 400, me falta un poquito, pero bueno, ya para mí esto es perfecto ya. Y me queda los arcontes, Najida para el equipo de Nefer, que necesita más recarga, que tiene su arma más C2 más set de recuerdos para Nefer, tiene 2 coronitas y se me queda así la Najida, 50 más 24 es su talento, 74, 154 daño crítico, 150 de recarga. En el equipo de Nefer a Najida le hace falta mucha más recarga y tengo 700 de maestría, pero se le suma el bufo de Serenata, el bufo de ella misma, el bufo de la consonancia dentro, o sea que al final termino teniendo, pues llego a 1000 de maestría. Luego, Furina, que está muy bien construida en mi opinión, es Furina con Favonius. Y la tengo C4 porque yo no la quería, la tenía C2 y dije, sacamos la C3 para las últimas 3 para más daño infligido del equipo de Skirk. Y me salió doble legendario Furina y me salió C3 y C4 juntas. Yo no quería la C4, pero bueno, la C4 me da más energía al final. Talentos 1, 10, 10 y se me queda así, 72 más 15 porque la juego con el equipo Permafrost de Skirk, 207 daño crítico, 182 de recarga de energía más la C4, permaulti en todos los equipos, 30.000 de vida, pero sabéis que la C2 te da una burrada de vida, con lo cual se me va a 60.000 de vida cuando activa todas las pasivas de la C2. Así que mi Furina creo que es una locura también. Newbillet, este es otro sin sentido, 43 de vida en reposo, con consonancia se va a 45, 46 y con Shilonen C2 que le da vida se me va como a 50 y pico mil de vida. Esto es una salvajada. Su arma C2, era C1 mi Newbillet, saqué la C2 porque vino junto a Zibai en el banner de Iluga para sacar a Iluga C6 con esa Zibai C3, no debería ser C2 sinceramente, no lo quería. 2 coronas, full set con casco de vida porque me sobra el daño crítico, muy importante esto, y 38 más 36 del set más 15 de la consonancia crío, porque cuando juego a Newbillet últimamente lo juego con Scoff y Citral y tal, pues casi 100 de probabilidad. 249 más la C2 que son 42 más, pues 100, 300 de proporción, en resumen, 32 de recarga para tener permaulti y 50 y tantos mil de vida. Una salvajada el Newbillet también con un fallo por ítem. Nilou, esta es perfecta también, llave de la coronación, C0, 2 y 2 de vida a vida, en campo se me quedan 74.500 o algo así, el cape 74.400, con lo cual capeo en la vida, y 44 de recarga, que con su arma tiene permaulti y un poco de maestría, pero bueno, esto es una locura también. Luego, Durincito, que se lleva su set. Durincito es su arma, es C2, es full set y se me quedan 75 más 20 del set, 95, 247 más 16 del arma, pues 260, un poco más, y 140 de recarga para tener permaulti en todos los equipos. Realmente con 35 la tengo, pero he jugado equipos muy raros que le falta energía y me he dado cuenta que en algunos equipos se queda un píxel y en la conflagración, si quieres arrancar tirando la ulti, este extra hace falta, con lo que intenté buscarle esto que faltaba. Y el ataque 2300, como es C2 es mejor cali de ataque, así que los C0 cáliz piro, los C2, C1 cali de ataque. Y creo que a partir de aquí ya son 4 estrellas, pero bueno.
Y Luga Serenata, triple maestría con perdición del dragón, C6, que me costó la C3 de Fibai. Y 180 de recarga de energía, 1000 de maestría, todo lo que puedo. Seguramente esto con línea de Fibai es una locura. Lanjan, triple ataque, sombra verde, mucha recarga, pergamino celestial de permanente y 200 de recarga. Faruzan, perfecta con Favonius, que está sin subir. Si veis aquí este Favonius le faltan 30 de recarga más, que se le sumarían aquí, serían 240 de recarga. Favonius sin subir porque tengo otro subido en otro personaje. Full Geo armada, C6, igual para jugar en su momento Venti Carry, para el Varga que pensé que iba bien pero al final no, para un Heizu que en su momento lo armé. Pues al final, como tenía Faruzan C6, dije la construyo con ítems que me sobran. Y me quedó muy bien, de hecho. Jansan, aquí está, probabilidad para el Favonius, mucha recarga, Favonius, C6, full set de pergamino, Corona la ulti, Jansan es perfecta también. Cookie, triple maestría, recarga, chifos y volando también, C6, no tiene mucho más. Fischl, que mi Fischl está muy bien, 78, 207, 16 de recarga, con el alas celestiales de permanente, full set. Y C6, talentos, coronar la ulti, coronar la elemental, la ulti no hace falta subirla. Y de aquí, ¿qué me falta? Me falta Aino, que no hay que subir los talentos, C6, instructor, el arma de la 5.8, suficiente recarga con este arma para la perma ulti y como veis 900 de maestría con instructor, que es complicado. Gaming, que a mucha gente le hace ilusión ver a mi Gaming. Gaming tenemos Lapia del Lobo, full set, C6, triple corona. Y aquí pues 32 más 36 más 20 de la C6, como 90 y tantos, más Xianjun, que le puede dar entre 4 y 10 de probabilidad. Pues creo que tengo 90 y tantos, 100 de probabilidad. 207 más 40 de la C6, 247, es decir, capea la proporción, 100, 250. 32 de recarga, 300 de maestría, 2100 de ataque. Es Cali de Piro, reloj de maestría y casco de daño crítico. Es una locura también este Gaming. Y ya está, Chevreuse, Will convencional, nobleza, mucha recarga, 40.000 de vida, C6, el arma del evento. Y Bennett le saco 276 de recarga con la Kila Favonia. Si le pusiera la espada de madera tendría 300. Y tengo full nobleza, pero tengo ítems realmente que solo priorizan la recarga. No me importa el stat. Aquí tengo ataque, pero podría tener defensa perfectamente. Solo he buscado recarga y recarga. Ya está. Gorou lo voy a dejar de jugar, pero bueno, instructor, Favonius nivel 90, proporción para el Favonius, recarga y defensa, pero poco más. La C6 para Fibai. Y a partir de aquí, sin construir. La que está construida ya sabéis que es Yelan, que estoy en proceso, pero bueno, todavía le quité el Aqua que lo lleva Ganju y toda la cuestión. Señores, al final me quedó muy largo el vídeo. Esta es mi cuenta, esta es la cuenta principal del CEO. Si me quedó algo por enseñaros, dejármelo en los comentarios si os gustaría ver algo. Obviamente, si alguien quiere ver un último flexeo, tengo, esta misión es la misión final de este evento y las diarias, es decir, tampoco tengo misiones pendientes, algunas aquí si me ayuda Aqua, que os dije, y poquito más. Este es el vídeo de mi cuenta totalmente al desnudo. Ya veremos la free to play dentro de poco. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.